En Ancla encontrarás paz, amor y libertad. Síguenos en nuestras redes sociales como Ancla Iglesia Cristiana, porque damos a conocer la palabra de Dios con amor y sin discriminación. A continuación, un mensaje de Dios para ti. Mateo capítulo 6, verso 33. A ver, les voy a dar refrigerio a la persona que me haga un recuento ahí por encima de lo que hemos visto de libertad financiera en estos 3 sábados. Yo he enseñado 2, Juan Pablo nos enseñó 1 hace 8 días. Juan Pablo nos decía, ¿quién quiere ser millonario? ¿Se acuerdan? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Y nos decía que si queríamos ser millonarios, lo primero que teníamos que aprender era ¿qué? Contentamiento. Excelente. Y lo segundo, aceptación. Vivir contentos con lo que tenemos hoy. Porque él ha dicho, no te dejaré, ni te desampararé. Y tocaba, su texto era Filipenses, pero el texto que después nos entregó fue Hebreos. ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto sobre libertad financiera? ¿Qué nos trae? ¿Cuál era el principio de la libertad? Por allá en Deuteronomio, la adoración. ¿Recuerdan? Teníamos que, vengan, mira Israel, el Señor tu Dios, uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todo. ¿Y en qué contexto se los dio? En un contexto en el que iban a entrar a la tierra prometida, a una tierra que fluía leche y miel. Les está diciendo, cuando ustedes entren allá, a esa tierra de bendición, ¿quiere que les vaya bien? Sí. Adóreme con todo su corazón. Con todo, adóreme con todo. Porque podemos estar en una tierra que fluye leche y miel y no ser bendecidos. Eso fue también tremendo. Y Juan, primera de Juan, nos enseñaba ¿qué? ¿Qué nos enseñaba primera de Juan? Hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo. ¿Se acuerda que hablamos del abogado, defensor? ¿Lo recuerdan? Y eso traía también bendición a nuestra vida. Mateo, está hablando Jesús, en Mateo 6:33. Hoy les voy a hablar sobre la libertad financiera, pero si queremos tener libertad financiera tenemos que aprender a tener prioridades. Y Jesús está diciendo ahí en Mateo 6:33. A ver que se me escapó. Bueno, se los voy a decir de memoria. Mas buscad el reino de Dios, mas buscad primeramente, oiga pues el término que me está tragando, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas los serán añadidas. ¿Y de qué venía hablando? Cuando él dice todas estas cosas es porque está cogiendo un contexto. Y él venía hablando de unos principios básicos. La comida, el vestido, y él decía, ¿por qué se preocupan por qué van a comer? También les decía, ¿por qué se preocupan por qué van a vestir? ¿Y por qué se preocupan por el mañana? Si cada día trae su propio afán. Y ahí viene y les dice, más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, o sea, ¿cuáles? La comida, el vestido, el mañana, les serán añadidas. O sea, la prioridad hacia Dios añade bendición a nuestra vida. Y quiero que miremos y hablemos de primero lo primero. Lo que Jesús está diciendo es, ¿quieren ser bendecidos? Venga, primero lo primero. Primero lo primero. Y cuando yo estaba trabajando en una lavandería industrial, trabajé desde el 2000
hasta el 2018 en lavanderías siempre trabajé, me moví en lavanderías industriales, haciéndole procesos a la ropa y todo este cuento a marcas grandes, reconocidas. Había una palabra que se movía mucho en producción y era la palabra prioridad. Prioridad. Y teníamos una frase en la lavandería: cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Porque éramos 5 vendedores y llegaba un vendedor con la prioridad de él. Mi prioridad es esto. Llegaba yo con la prioridad mía, la prioridad es esto. Entonces los de planta decían, venga, cuando todo es prioridad, entonces nada es prioridad. Para usted, ¿qué es prioridad? Prioridad, lo que no da espera. ¿Qué más? Lo que es importante. Lo que es importante. Lo que es esencial. ¿Qué más? Lo que se hace de primero. La prioridad realmente es lo que se hace de primero. Y como ahí en la lavandería había siempre un vendedor que tenía rosca, y no era yo, siempre montaban lo de él primero. Entonces, ¿cuál era la prioridad? Nosotros podíamos poner en letras mayúsculas, resaltado con el color que quisiera, prioridad. Pero realmente la prioridad era lo que planta y producción montaran de primero. Esa era la prioridad. Y teniendo esto en cuenta y hablando de esto, teniendo este contexto en la mente, yo le pregunto a usted, en su vida, ¿cuál es su prioridad? Porque podemos tener una lista de prioridades, pero prioridad realmente es lo que hacemos de primero. ¿Cuál es su prioridad? Y Jesús está hablando de prioridades. Y viene hablando mucho antes de prioridad. Y lo primero que nos enseña es cuál es la prioridad de Dios. Ahí en ese mismo versículo Jesús está diciendo cuál es la prioridad de Dios. Y está hablando. ¿Por qué se preocupan? Miren las aves del campo, que no trabajan, ni recogen en graneros. Y aún el Padre Celestial las alimenta. Y ahí viene la prioridad. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? Y hace otra analogía Jesús, genial, como las analogías de Jesús, el mayor maestro de todos. Y habla de las plantas. Miren las plantas del campo. ¿Cómo se visten? Los lirios del campo, ¿cómo se visten? Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pero sin embargo, esas plantas del campo hoy son y mañana no son. Y Dios las viste así de hermosas. ¿Acaso no hará lo mismo con ustedes? Prioridad. Entonces, ¿cuál era la prioridad de Dios según lo que Jesús está contando? ¿Cuál es la prioridad de Dios? Usted. Usted. Diga, yo soy su prioridad. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Ustedes son la prioridad. ¿Por qué se preocupan? Si ustedes son la prioridad de Dios. Ustedes son la prioridad de Dios. Y Él les habla. Somos su prioridad primero. Porque Él dice que valemos más que las aves. O sea, Él nos valora. Por el valor que tenemos en Él, somos su prioridad. Pero somos su prioridad. Porque Él dice que así como Él cuida los lirios del campo, te cuida a ti. Tú eres su prioridad porque Él te cuida. Tú eres tu prioridad porque Él te valora. Pero tú eres su prioridad. Porque ¿sabe qué sigue diciendo Jesús? Dios sabe de qué tienes necesidad
antes de que le pidas. O sea que tú eres su prioridad porque Él te conoce. ¿No es genial eso? Yo soy la prioridad de Dios porque valgo para Él. Soy la prioridad porque Él me cuida. Y soy su prioridad porque Él me conoce. Él sabe de qué tengo necesidad antes de que le pidas. Y lo primero que Jesús les está hablando es sobre la prioridad de Dios. Y la prioridad de Dios eran ellos. Y la prioridad para Dios eres tú. Y le sigue hablando, ahí donde entra al versículo 33 y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora ya dejó de hablar de la prioridad de Dios y pasó a hablar de la prioridad del hombre. Le está diciendo, ¿sabes por qué debes de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Primeramente a Él. ¿Por qué primero Él? Porque tú también eres su prioridad. Y me encanta la palabra de Dios porque la palabra de Dios antes de que me pida algo, me motiva a hacerlo. Está diciendo, ¿sabe qué? ¿Sabe por qué yo debo hacer de Dios mi prioridad? Porque yo soy su prioridad. Y cuando yo hago de Él mi prioridad, eso por lo que tanto me preocupo, Dios lo añade. Dice, no, esto es una añadidura. Esas cosas, y me encanta porque ¿sabe qué está diciendo? Que lo básico en mi vida, eso que yo llamo necesidades básicas, porque está hablando de la comida y del vestido, esos son prioridades básicas del ser humano. Él está diciendo, eso primero, eso a la final, cuando usted pone a Dios como primero, eso que parece tan básico, pasa a ser una añadidura. Yo le decía, esta semana le preguntaba a la flaca, amor, para ti la comida es una prioridad. No, me dijo que no. Mío, no. Yo le dije, realmente, pareciera que no fuera una prioridad. ¿Sabe por qué, familia? Porque aquí, todos los que estamos aquí, la damos por un hecho. Usted va a la nevera, dígame la verdad, ¿cuándo fue la última vez que usted fue a la nevera pensando que no iba a encontrar nada? ¿O cuándo fue la última vez que abrió la alacena donde usted guarda el arroz, el azúcar, pensando en que no iba a encontrar nada? ¿Cierto que nunca? Hace mucho rato eso no, o nunca ha pasado, o hace mucho rato no pasa. Entonces, ya lo damos como un hecho. Pero hay personas en nuestra sociedad que para ellos el alimento, la comida, es una prioridad. Aquí mismo en Medellín hay niños de barrios que hoy solo han ido a comer una sola vez. O desayunaron, o almorzaron, o apenas van a comer. Entonces, algo tan básico en nuestra vida. Uno dice, me acostumbré a eso, me acostumbré a tenerte. A no extrañarte, a no agradecerte por estar ahí. Pero realmente lo básico que usted y yo necesitamos, no necesitamos nada más. Es increíble que los jóvenes de ahora se estresen por tener el último iPhone. Y para ellos es su prioridad. ¿Y qué pasa si no? No pasa nada. Pero ¿qué pasa si no comes? O nos preocupamos por tener el último modelo del carro que nos gusta, vivir en el barrio que queremos. ¿Y si no? Pasa nada. Pasa.
no pasa nada. En estos días pensaba en el fútbol. Y ¿quién nos metió en la cabeza que esto es importante? El día que jugó la excepción Colombia, perdón, la selección Colombia. Yo decía, ¿quién nos metió en la cabeza? Cuando veía a todo el mundo que hoy juega la selección, ¿quién nos metió en la cabeza que esto es algo básico e importante? Y si no, y cuando no juega, ¿qué pasa? Nada. Cuando pierde. Ah, eso es normal. Pasa es cuando ganan. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pero hay cosas en la vida que nos han metido como básicas y necesarias. Prioridades, que no lo son. Y Dios está hablando, y Jesús está hablando de prioridad y le dice, la prioridad de Dios eres tú, pero la prioridad tuya debe ser Dios. Así funciona. Y les habla sobre el mañana. Y me encanta lo que les dice, porque dice, ¿por qué se preocupan del día de mañana? ¿Acaso no le basta a cada día su propio mal? Y lo que Jesús está diciendo es, ¿sabe qué? Primero es hoy que mañana. No estás viviendo el hoy por preocuparte del mañana. Vive el hoy. Cada día. Viva día a día el problema de hoy. ¿Para qué te traes los problemas de mañana a hoy? ¿Para qué te pones a pensar? Por ejemplo, hay un pensamiento que hay veces llega a mi mente y me toca cogerlo a pata. Y es, oíste, Andrés, ya Sofía va a entrar a la universidad. ¿Con qué vas a pagar? Hermano, te digo la verdad, me contesto yo mismo, en este momento no te puedo dar esa respuesta. Tengo ni idea. Pero no gano nada con estresarme, no soluciono nada con traer ese problema de cuando ella esté en la universidad o cuando Emanuel entre a la universidad, traerlo para hoy. Pues en este momento están en el colegio. Miraremos ese día, cuando esté en la universidad, ¿qué hacemos? No puedo solucionar el mañana. ¿Qué vas a hacer? No sé. Entonces, prioridad de Dios, prioridad del hombre, pero prioridad, ahí en el capítulo 7, verso 1, empieza a hablar sobre las prioridades del ministerio. Para usted, ¿qué es un ministerio? Nos han enseñado que un ministerio es lo que hacemos aquí en la iglesia. El ministerio de alabanza, el ministerio de predicación, el ministerio de niños, el ministerio de jóvenes, el ministerio de las luces, el ministerio, los chicos de logística, el equipo de logística, el equipo que él es el solo. Nos han enseñado que eso es un ministerio. Pero, Eliana, tú eres abogada, ese es tu ministerio. Y tienes otro ministerio, tu hogar. Y tienes otro ministerio, tus hijas, mamá. Y tienes otro ministerio, el trabajo. Ministerio, doctor, esposo, papá. Ministerios, fisioterapeuta, ingeniera. Ministerios, odontóloga, esposa, mamá, amiga. Ese es tu ministerio. Y Jesús empieza a hablar sobre la prioridad del ministerio. ¿Y sabe qué dice en el verso 1 del capítulo 7? Sobre el ministerio. Se los voy a leer. Esta vez sí voy a encontrar a Mateo, se los prometo. Lo encontré. Mateo capítulo 7. Ahí donde veíamos 6:33, ahora vamos para el capítulo 7 de Mateo. Dice así. Capítulo 7, verso 1. Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, seréis medidos. Primero es sembrar,
que cosechar. Está diciendo Jesús. Está en su ministerio de hogar, su ministerio de trabajo, está en su ministerio de mamá. ¿Sabe qué se hace primero en el ministerio? Primero se siembra para poder recoger lo que queremos. Primero se siembra y luego se recoge. Lo que siembro hoy es lo que voy a recoger mañana. En mi trabajo, en mi hogar, con mis hijos, con mi esposo. Eso es lo que siembro yo. Y sigue diciendo Jesús. Me encanta Jesús. ¿Y por qué miras la paja del que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano? Déjame sacarte la paja que está en tu ojo. Y aquí la viga que está en tu propio ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Primero es la pureza que el servicio. Prioridades en su ministerio. Él no está diciendo que no podemos juzgar a quitarle la paja a nuestro hermano. Él está diciendo, ¿quieres ayudar a tu hermano? Tienes que limpiarte tú primero. Prioridades. Primero es la pureza que el ayudar, que el servicio. ¿Tú quieres ayudar a tus hijos? Primero viene la pureza. Eso se llama testimonio. ¿Tú quieres ayudar a tu esposo? ¿Tú quieres ayudar en tu trabajo? ¿Tú quieres ayudar donde estás? Primero te tienes que evaluar y tienes que ir al cambio. Y Jesús lo dice genial. ¿Qué analogías tan bacanas, hermano? ¿Usted quiere sacar la paja que hay en el ojo ajeno? Tiene que mirarse primero usted y sacarse la suya. Y me encanta como él lo dice, porque está diciendo, y le tenés que decir a tu pastor que te saque la tuya, o tenés que venir y decirle al Señor que me saque, no, tú te autoevalúas y tú cambias. Eres tú el único que tiene el poder de cambiarte a ti mismo, nadie lo puede hacer. Tú lo haces por ti. Y ahora sí, ve y ayuda al otro. Y sigue Jesús tirando sus perlas, hablando de perlas. Mire lo que sigue diciendo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. Está como enredadito Jesús, ¿sí o qué? No sea que os pisoteen y luego se vuelvan y los despedacen. Primero se evalúa el terreno y luego se tira la semilla, ¿cierto? Cuando se trata de la palabra de Dios, no podemos, cuando Él habla de las perlas, está hablando de la palabra. Y a veces llevamos la palabra de Dios y no evaluamos. Hay personas en la vida, en nuestra vida, que no quieren saber nada de esto. Absolutamente nada de esto. Evalúa el terreno. No le tire las perlas a los cerdos, ni lo santo a los perros. Duro Jesús, ¿cierto? No parece Jesús. Le está diciendo, primero evalúa el terreno. Primero evalúa. Entonces está la prioridad de Dios. ¿Cuál es la prioridad de Dios? Yo. ¿Cuál es la prioridad del hombre? ¿Y cuál es la prioridad del ministerio? Hay tres. Tengo que ser puro. Tengo que evaluar. Un hombre
fue a la minorista, acá la minorista, y se enamoró de un periquito, pero no de esos periquitos de los, no de los verdecitos, de los bonitos, y ese periquito, sí, de esos con alitas, ese perico suena, no el blanquito, sino el verdecito. En la minorista, el vendedor le dijo que ese periquito hablaba 3 idiomas. Así como buen paisa, le dijo, ese perico habla 3 idiomas. Y habla y canta todo el día. Y el hombre le dijo, bueno, ¿y cuánto vale? Vale 500,000 pesos. Compró el perico. Pasaron 10 días. El bendito perico no había hecho ni una sola palabra en ningún idioma. Entonces el hombre se fue para la tienda de la minorista y hizo el reclamo. Venga, me dijiste que ese perico hablaba 3 idiomas y van 10 días y no ha hecho un cuerno, no ha hecho nada. Y le dice el vendedor, venga, pero le compraste el columpio. El periquito solo habla cuando se está columpiando. Bueno, ¿y cuánto vale el columpio? 100,000 pesos. Le vendió el bendito columpio. Metió el columpio y el periquito empezó a columpiarse. 10 días después, feliz columpiándose, pero no había dicho nada. Otra vez fui a hacer el reclamo. ¿Oíste? Me dijiste que ese perico hablaba. Venga, pero... ¿Y le compraste el espejito? Ese perico no habla si no se está mirando al espejo y canta mirándose al espejo. ¿Cuánto vale el espejito? 100,000. Le llevó el espejito y se lo puso en la 10 días después, el periquito, entre más días pasaba, menos hablaba, pero también más se marchitaba. Pues hizo el reclamo. Le dijo, hermano, venga, pero le compraste la escalerita. Ese periquito no habla, sino es montado en el columpio mirándose al espejo y subiendo y bajando por la escalerita. Le compró, ¿cuánto vale? 100,000 pesos. Le compró la bendita escalerita. 10 días después, el hombre llegó otra vez a la tienda, pero esta vez no dijo nada. Y el vendedor, con la duda, le dijo, ¿viste? ¿Cómo te ha ido con el perico? Al final se habló. Le dijo, sí. Para morirse, ya cuando se estaba muriendo, habló. ¿Y qué te dijo? En esa tienda no venden comida. Prioridades. Nosotros como seres humanos nos hemos dedicado a columpiarnos en nuestra vida, a mirar nuestro cuerpo en el espejo, a subir en la escalera del trabajo para arriba y para abajo, y nos hemos olvidado de la prioridad, nuestro alimento. ¿Cómo está tu vida? Él es tu prioridad. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre? Tienes que hacer de Dios tu prioridad. No sigas como el perico. Señor Jesús, te doy muchas gracias por tu gran amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra. Gracias por ser yo tu prioridad, por tener en cuenta mi valor. Yo no me amas porque yo soy valioso porque tú me amaste. Gracias, Padre Santo, por tener en cuenta mi necesidad. Tú sabes de qué tengo necesidad antes de que te pida. Tú me conoces. Muchas gracias por ser tu prioridad. Pero ayúdame a hacer mi parte. Mi parte es que tú seas mi prioridad, lo primero, en mi vida, en mi corazón, en mi ministerio, en la iglesia, en el trabajo, en la calle. Que tú seas lo primero. Y entender que después de la prioridad llamada Dios y Salvador, lo otro, por muy básico que parezca, es añadido. Yo te doy muchas gracias, te pido por las personas que yo sé hacen falta
de lo básico, de los alimentos básicos. Provéeles, Señor Jesús, que ellos te conozcan a ti también y se salven en el nombre de Jesús. Ayúdame también a entender las prioridades en el ministerio, a entender que primero es la pureza que la ayuda. Yo te ruego por la iglesia, bendícenos, guárdanos, protégenos. Que este fin de semana en tu presencia podamos estar en cualquier lugar donde queramos, pero que siempre estés con nosotros y nosotros en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén.